Buenas tardes. Sean bienvenidos a un episodio más del blog de Alter Imago Fotografía. Hoy estamos así como más solemnes, porque vamos a hablar de un tema muy interesante que es el low key. Low key o clave baja es un estilo de iluminación como el que están viendo ahora, que se utiliza mucho actualmente en el cine y en la fotografía, pero que tiene sus orígenes en la pintura, cuya finalidad es la de crear una atmósfera dramática, misteriosa, pero también nostálgica, erótica, elegante, inclusive tétrica, a base del uso del alto contraste. Es decir, una amplia separación entre las zonas que tienen luz y las zonas que tienen sombras en una fotografía o video, dando origen a un concepto que se le llama claroscuro, que tiene su origen en la pintura de la época renacentista. Artistas como Caravaggio, Rembrandt, El Greco, Alberto Durero, Francisco de Goya y otros muchos artistas de esa época utilizaban este recurso no solo para añadir el elemento dramático que ya mencionamos, pero también para resaltar la tridimensionalidad del cuerpo y de los cuerpos o de todos los elementos que están en la pintura. Inclusive el mismo Caravaggio llegó a un grado tan magistral del dominio de esta técnica que se le considera el fundador o el creador de una corriente llamada tenebrismo, donde las sombras son el elemento principal y hay una violenta separación entre las zonas de luz y las zonas de sombra, creando contrastes nunca antes visto para su época, que constituyen una importante influencia actualmente para el cine. Por ejemplo, si vemos películas de los años 20 como El gabinete del doctor Caligari o El Nosferatu, o ese tipo de películas de esa época, del impresionismo alemán, que eran muy contrastadas, con un gran predominio de las sombras, y que a su vez son influencia de películas actuales, como lo que hace Tim Burton, o películas como Underworld o Inframundo, ¿no? Que es lo mismo. Y vemos que hay una evolución de este mismo concepto, pero se sigue preservando el elemento predominante de las sombras. Ya hablando de la foto propiamente, fotógrafos importantísimos, documentalistas, por ejemplo Joseph Kudelka, utiliza en su trabajo muchísimo esta cuestión de la clave baja, también apoyado de que la película, el film o el negativo, pues tiene una gran capacidad de registrar detalles en las sombras. Entonces, esto aunado a otro concepto que se llama el sistema de zonas de Ansel Adams, que no quiero entrar en este video, pero lo voy a abordar en un video posterior. Esta cualidad de la película permite, desde la captura de la imagen, el proceso de revelado del rollo y el proceso de impresión, registrar una gran cantidad de detalle en las fotografías, aunque estén muy oscuras o aunque estén muy contrastadas. Es sumamente interesante el trabajo de Joseph Kudelka. Y ya hablando en términos de la fotografía digital, por supuesto es posible utilizar este recurso de manera amplia, pero teniendo en cuenta ciertas situaciones técnicas. La primera de ellas es disparar siempre en RAW. ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan, en los primeros años de la foto digital se decía que la... ¡Ay! Se movió la luz. Se decía que el archivo digital no tenía la capacidad de registrar detalles al igual que el film, que la película. Si bien esto era cierto por la incipiente tecnología de aquella época, digamos, los principios de la fotografía digital, sí, evidentemente la película tenía una mayor capacidad. Pero, a pesar de que existen opiniones encontradas a este respecto, las cámaras actuales y los formatos RAW de estas cámaras actuales permiten captar o registrar la mayor cantidad de detalle de una fotografía, tanto en la zona de sombras como en la zona de altas luces. Por lo tanto, si tu fotografía te quedara un poco subexpuesta, siempre vas a poder rescatar cierta cantidad de textura que se encuentra en la ropa o en los fondos o que te interesaría mantener en la fotografía. Lo mismo sucede si se te sobreexpone un poquito, pues podrías bajar, sobre todo para que no se queman las áreas que están siendo iluminadas. Al ser el contraste tan amplio, es muy fácil que o las zonas de luz te queden quemadas, como en este caso mi cara de este lado, como en este lado, como las zonas en sombra queden emplastadas, y eso no lo queremos. O bueno, depende de lo que tú quieras hacer, pero por si las dudas siempre tiran RAW. La siguiente consideración es el fondo. ¿Realmente necesitamos fondo negro para hacer low key o clave baja? Si bien el fondo negro o un fondo de color oscuro siempre nos ayuda, porque la intención es que sea oscuro, no es un requisito indispensable, porque si estamos en un área que no está iluminada, que no tiene luz ambiente
y estamos utilizando una única fuente de luz puntual, como es la que me está iluminando aquí, que es muy definida, muy, digamos, muy dirigida, las paredes o el fondo, al no recibir luz, pues se van a ver oscuros, independientemente del color que sean. Entonces, no es un requisito indispensable. Depende del resultado que tú quieras. Si tú quieres un fondo absolutamente negro, pues sí, necesitas una pared negra. Pero una foto de clave baja es aquella en donde predominan las sombras. Entonces, este efecto se puede conseguir con cualquier color de fondo, o inclusive si no tuviera fondo, si el fondo fuera, digamos, si estuviera yo en una azotea, en el fondo de la ciudad, en un bosque con árboles, o en una calle, y atrás de mí simplemente hay casas, etcétera. O sea, ahí tendría un fondo oscuro. El caso es que el sujeto esté siendo iluminado por una fuente de luz que sea puntual y dirigida. En este caso, que sería la tercera consideración, yo estoy utilizando un Beauty Dish con panal. Pero aquí tengo otro panal similar, pero obviamente este es más pequeño y tiene paletitas. Estas paletitas permiten restringir la luz que no se vaya hacia nuestro fondo y dirigirla nada más hacia quien está siendo iluminado, que en este caso soy yo. Con esto evitamos que la luz se vaya hacia zonas no deseadas, tanto del cuerpo como del fondo o hacia la cámara, etc. Con estas paletitas que están viendo aquí. Y el panal también tiene la función de dirigir más la luz, de restringirla a que el cono de luz que sale del Beauty Dish sea más reducido, más puntual o más dirigido. Eso es lo que queremos. O en su defecto una luz muy tenue, como este caso de la vela. Rembrandt solía pintar escenas iluminadas enteramente por velas o por ventanas pequeñas que estaban ubicadas en la parte más alta de su estudio y que dejaban pasar una cantidad de luz muy pequeñita, muy puntual, muy como esto más o menos que estamos haciendo ahora. Puede ser esta opción, puede ser esta opción. Claro que al ser tan tenue, pues nos obliga a utilizar ISOs altos o en su defecto lentes objetivos luminosos. Y esa sería la cuarta consideración. Y hablando de la exposición tenemos tres opciones. La primera es exponer a las luces. Es decir, tomar la medición con el exposímetro puntual de la cámara o con el exposímetro de estudio, tomar la medición que yo tengo, la exposición que yo tengo aquí, en las zonas que están siendo iluminadas, con el fin de que no salgan sobreexpuestas. Y es muy posible, si el contraste es bastante, que las zonas que están en sombra se vayan completamente a penumbra. Es decir, esto podría ocasionar que las zonas de sombra se emplasten, que ya no haya detalle. Esa podría ser una opción. ¿Qué es lo que hace David Ross, el fotógrafo de los presidentes de México? ¿No? Les pone saco negro y el fondo, la ropa se le funde con el fondo, ¿no? Porque expone a la piel y todo lo de que es negro pues se le va, se le emplasta, pero bueno, ese es su estilo. La segunda opción sería exponer a las sombras, es decir, tomar la medición en una zona que estuviera, digamos, por acá, no tan iluminada, en una zona oscura, para saber qué exposición tengo acá, en las zonas de sombra, y ajustar los valores de la cámara a eso, para que no se emplasten y rescatar textura. Eso podría tener la dificultad de que las zonas de altas luces se vuelen, se sobreexpongan. Y el resultado de esto podría ser interesante si tú quisieras hacer una fotografía años 20 o con esta inspiración de las películas del gabinete del doctor Caligari y todo eso que mencionábamos al inicio del video, que tienen, si ustedes recuerdan, los blancos volados. Las primeras películas de Hollywood, si vemos películas de Gabriel Figueroa, del cine de oro, del cine mexicano, o de la época de oro de Hollywood, etcétera, tienen los blancos sobreexpuestos, quemados, muchas veces. Y eso es porque ellos exponían a las sombras. Para que no se les perdiera la textura, pues se les volaba un poco, ¿no? Pero bueno, ese es otro look, que no es incorrecto. Bueno, depende de lo que quieras hacer, pero esa es la segunda opción. Y la tercera opción es un poco la mezcla de ambas, como lo que decía Ansel Adams, ¿no? Tener cuidado de conservar detalle en todas las zonas de la foto, tanto en las zonas de sombra que están por acá y en las zonas de luz que están por acá. Vamos a tomar un valor intermedio o tomar la medición en varios puntos para determinar cuál es la exposición correcta que va a permitir que los negros no se nos emplasten y que los blancos no se nos vuelen.
y un trabajo muy minucioso de revelado que antes se hacía en laboratorio con tiempos y demás y que era muy, muy minucioso, muy, muy concienzudo para que la foto tuviera detalle en todas las zonas, ¿no? Hoy en día lo pudiéramos hacer con exposiciones múltiples, braqueteo, con revelado digital en Lightroom. No sé, hay muchas técnicas que pudieran hacer esto, pero digamos que son los 3 escenarios que pudieras tener en una foto. Y los 3 son low key. Y hablando de la posición de la fuente de luz, puede ser lateral, como la que tengo aquí en este momento, o puede ser lateral del otro lado, o puede ser cenital, de arriba hacia abajo, viniendo completamente picada, o puede ser contrapicada, es decir, de abajo hacia arriba. Esta iluminación que se usaba mucho en el cine de terror de los años 30, 20, 30, 40 con Frankenstein y Bela Lugosi, ¿se acuerdan de los vampiros de, de aquella época? Alumbraba mucho de esta forma, ¿no? No sé si se alcanza a ver, pero es un alumbrado contrapicado que es bastante tétrico, que se puede utilizar ahora que vienen estas fechas de Halloween y de brujas, en combinación, una iluminación como esta, en combinación con un personaje caracterizado tal vez de vampiro, de zombie, de payaso tenebroso, de cualquier cosa, la mujer de negro, todo esto, pues se puede ver muy convincente, ¿no? Y obviamente el cine es una gran escuela donde podemos aprender mucho acerca de este tipo de iluminaciones. Basta con ver películas antiguas, con ver películas de gángsters, de suspenso, de drama, de terror. Utilizan mucho este tipo de esquemas de iluminaciones y son muy interesantes. Ya sea combinando una única fuente de luz, combinando dos, combinando tres. Lo importante es que la porción iluminada del cuerpo, de la cara o de la escena en general no sea mayor a la cantidad de sombras que existen en la, en la foto o en la película. Y para esto tenemos que revisar nuestro histograma. El histograma de una fotografía de low key o de clave baja siempre debe tener la mayor cantidad de píxeles en la región de las sombras, en la parte izquierda del histograma, ahí debemos ver la mayor concentración de píxeles. Vamos a tener una muy poca cantidad de píxeles en la zona media y vamos a tener un piquito, dependiendo cómo haya sido nuestra posición, pero vamos a tener un piquito de píxeles en la zona de altas luces. Y esos píxeles corresponden a la parte iluminada, en este caso de mi cara, ¿no? Van a corresponder a esa parte de los píxeles de altas luces. Y con ese histograma nos vamos a poder dar cuenta si nuestra foto cumple realmente con la característica de ser clave baja. Pues bien, no me queda más que agradecerles nuevamente el habernos acompañado y quiero invitarlos a nuestro próximo taller que vamos a estar en Querétaro, aquí en México, en el estado de Querétaro, el 18 de octubre, ya pronto, ya vamos a tener ese taller y vamos a tener talleres en noviembre y en diciembre, pero pronto los vamos a agendar. Y los espero la siguiente semana para ver la continuación de este tema, pero es la técnica opuesta, que es el high key o clave alta. Pues muchas gracias, por favor síganos, suscríbanse al canal, compartan los videos si les gustan, síganos en Facebook, en Alter Imago Fotografía y en Instagram como Alter Imago. Y si quieren mandarme fotos de clave baja, me gustaría mucho ver qué hicieron o qué han hecho de este género para enriquecer un poco lo que estamos viendo ahora. Pues muchas gracias y nos vemos a la próxima.